Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 2. Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar 3 builds con el mosquete y de esta forma terminamos ya con las builds de mosquete y os traeré solamente builds de otras cositas, no solo del mosquete, ya que mosquete considero que es un arma para ciertas personas y para un estilo de juego muy concreto, pero en este caso os traigo una build bastante más sencilla de jugar, ya que la build que traje antes pues está muy bien, considero que es una build muy graciosa, muy divertida, maravillosa para desolación one down, pero no es para todos los estilos de juego y sobre todo para gente que está empezando a jugar, pues no lo recomiendo mucho, pero en este caso sí que os voy a traer 3 builds muy sencillas de jugar para todo tipo de gente. Gente que no tenga ningún tipo de DLC, tendréis una build muy sencilla de jugar con el mosquete. También tendréis una build para la gente que tiene la Legacy Edition. Y también tendréis una build para la gente que tiene la mayoría de los DLCs comprados. Así que tendréis para todos los gustos y sabores. Pero antes de empezar con el vídeo, recordad darle a like y suscribiros al canal, que no os hacéis una idea la de gente que no está suscrita al canal pero ve mis vídeos. Así que por favor, nene, estoy haciendo esto por caridad prácticamente porque YouTube no me da casi dinerito. Prácticamente estoy haciendo esto por caridad y para vosotros. Así que qué menos que apoyar el contenido dándole un like y una suscripción, que es totalmente gratuito. Y así estás al tanto de todas las novedades sobre Payday 2 y Payday 3 y un montón de builds y un montón de cosas. Así que qué menos, nene, qué menos. Así que nada más, amigos y amigas, voy a dejar con las builds. Y bueno, también tenéis abajo en la descripción nuevamente mi canal de directos, donde juego con vosotros, charlo con vosotros y esas cositas. Podéis uniros a la gran comunidad que tenemos, que es bastante maravillosa. Lo tendréis abajo en la descripción. Y ahora sí que sí, empecemos con el vídeo. Bien, ahora sí que sí, empecemos con la build. Bienvenidos a esta primera build, que es ni más ni menos que la build sin ningún tipo de DLC, pero en este caso mucho más sencilla que la anterior que traje. Y es que es una build muy sencillita en la cual prácticamente nuestra arma principal va a ser la para. La para es un subfusil bastante bueno, bastante nice, sobre todo por estadística que estáis viendo. 150 de reserva, 682 de cadencia, 88 de precisión, 100 de estabilidad, 18 de ocultación. Es un arma que sinceramente está bastante bien como secundaria y es básicamente nuestra arma principal, ya que como sabéis, como ya dije en el anterior vídeo, la Flintlock Freddy es literalmente el arma para matar bulldozers, no sirve para otra cosa. Si queréis podéis usarlo, pues si hay algún respawn o algún spawn de enemigos en línea recta, pues podéis usarlo si queréis para atravesar a varios y no gastar tanta munición del subfusil, pero prácticamente para menos los bulldozers va a ser todo con la para. Bueno, bulldozers y obviamente winters también, ¿vale? Usaremos la flintlock, pero para todo lo demás usaremos la para y prácticamente va a ser nuestra arma principal y la arma con la que más usemos, básicamente. En este caso os traigo una build con, en este caso, la Flintlock Freddy, que la tenemos modificada de esta forma. Llevamos la bayoneta y llevamos mejora de reservas. Considero que es lo mejor, no tiene mucho más la Flintlock, así que realmente no hay mucho más que añadir aquí. Llevamos la para con estas modificaciones de aquí, llevamos cañón mediano, llevamos supresor de bigger de better, mejora de precisión, llevamos guardamanos con riel, llevamos en este caso ningún tipo de accesorio, llevamos de empuñadura la empuñadura CAR de francotirador, llevamos en este caso ningún tipo de mecanismo porque los dos son de DLC. Llevamos de capacidad los cargadores CAR tácticos, que nos dan más 4 de capacidad sin quitarnos absolutamente nada. Y llevamos ningún tipo de mira, pero vosotros podéis llevar la que vosotros queráis. Yo en mi caso, si yo tuviera que poner una mira, le pondría una mira Speculator, pero es de DLC, así que vosotros podéis poner la Surgeon, la óptica, podéis poner la que vosotros queráis, porque realmente da igual la ocultación aquí, ya que con el Flintlock es prácticamente imposible hacer una build con esquiva o llegar a 23 de esquiva con la Flintlock por la ocultación que tiene, así que podéis llevarlo como vosotros queréis. Podéis llevar si queréis esta si os gusta, pero eso ya va a vuestro gusto completa y enteramente, así que... Y, bueno, espérate, se me ha olvidado una cosa más, ¿no? Se me ha olvidado una cosa, perdonadme, se me ha olvidado una cosita más, que era la culata, que llamamos culata CAR táctica, simplemente nos da un poquito de estabilidad. Realmente es porque es más o menos lo único que hay, ocultación no necesitamos, y la CAR estándar, pues bueno, está bonita, pero a mí me gusta más visualmente la CAR táctica. Y llevamos de mecanismos los mecanismos supresores exóticos. Ya estaría, estos son las modificaciones de las dos armitas. La verdad, la para es un arma que mata bastante bien, por eso 68 de daño, casi 700 de cadencia. Está bastante bien, como veis recoge de putísima madre, 6 con... No, bueno, no lo veis, pero pone 6 de mínimos, 11 de máximos. Recoge bastante bien, con lo cual en principio de munición yo las veces que he jugado con esta build, sinceramente no he tenido problemas de munición. Llevamos de desplegable botiquines de primeros auxilios. Llevamos chaleco antibalas pesado de protección corporal para poder aguantar un disparo.
Y llevaremos también de cuerpo a cuerpo los nudillos de acero eléctricos. Llevamos de talento Copycat Biker. Sinceramente, para mí, una de las configuraciones de Copycat, mi configuración de Copycat favorita para asalto, la verdad. Aunque ya veréis que no todas las vuelvan a ser con este Copycat, sino que también usaremos otro Copycat y también otro talento que no es Copycat. Ahora lo veréis. Llevamos en este caso una configuración de 1-1-1-1-16. Pero bueno, podéis llevar otro talento como vosotros queráis, adaptándolo y todas esas cositas. Yo en mi caso me ha parecido guay llevar Copycat Biker. Sinceramente me funcionó muy bien con la build anterior, la build de la escopeta Grim, con la Flintlock. Y sinceramente quería repetirlo, pero en este caso con un subfusil, que yo creo que será mucho más fácil que la build esa que traje antes. Que sigue siendo la hostia la build que traje antes, pero sinceramente considero que esta es más fácil de jugar, no que sea mejor. En este caso de habilidades llevamos médico combatiente básico, urgencia médica en Ace, estimulante en Ace, inspiración básico, amistad forzada básico, Joker en Ace, cómplices en Ace, secuestrador en Ace, así que es muy importante llevar un convertido, pulso firme en básico para un poquito más de estabilidad. En matón llevamos resiliencia básico, intransigente básico, dominio rápido Ace, implacable básico. ¿Por qué llevamos en este caso dominio rápido Ace cuando supuestamente tenemos un francotirador que atraviesa escudos? Y es que el francotirador no lo vamos a usar para escudo porque tiene un 9 segundos de recarga, así que es verdad que con el Copycat, pues con 10 kills, que bueno, esto no lo he contado por cierto, pero bueno, si veis un poquito el talento de Copycat lo entenderéis. Esta cartita de Copycat, y es por eso que literalmente Copycat es el mejor talento para la Flintlock. Literalmente lo que hace es que cada vez que matemos a 10 enemigos con nuestra arma secundaria, que en este caso es la para, recargaremos automáticamente nuestra arma principal. Con lo cual tenemos que olvidarnos por completo de esperar esos 9 segundos recargando la Flintlock. Así que eso está bastante bien y es por eso que yo considero que Copycat es el mejor talento con esta build. Y es por eso que llamo dominio rápido en Ace. No vamos a usar los escudos con el francotirador, ya que es bastante tardío y sería muy malo, la verdad. Así que yo considero que es mucho mejor usar dominio rápido en Ace y usar la para los escudos. Implacable básico, carroñero básico, esto es bastante típico. En técnico llevamos lo básico, pericia del cuerpo no en Ace, con esta configuración de aquí. Solo decir esto, simplemente pues hacemos más daño a cabeza. De hecho esto nos viene muy bien porque nos curamos vida con daño a cabeza con Copycat, así que perfecto. Que por si no sabéis lo que es Copycat, es imitador, ¿vale? Es la traducción al español de... bueno, al inglés de imitador, ¿vale? Llevamos velocista básico. ¿Por qué no corredor básico? Porque realmente no lo necesitamos con el chaleco antibalas pesado. Vamos bastante bien de velocidad. Y sinceramente tenemos la inmortalidad de Copycat. No vamos a tener mucho problema. En habilidades de aquí llevamos segundos de oportunidad básico. Ilusiones ópticas en básico porque tenerlo en Ace es una tontería. El profesional en Ace, HBT en Ace y ataque sorpresa en básico. Realmente HBT no es necesario con la Flintlock y realmente más lo llevamos para la para y para llegar a ataque sorpresa en básico, ya que golpe bajo en Ace no llegamos por básicamente visibilidad. Pero sí que vamos a llevar ataque sorpresa para llevar un poquito de críticos con la SMG, con la para en este caso, para que nos ayude un poquito. Y en fugitivo llevamos 9 vidas en Ace. Esta es la build, amigos y amigas. Os voy a dejar con un pequeño gameplay y pasamos con la siguiente build.
Hola amigos, estaba editando el vídeo y se me ha ocurrido otra build, así que os la traigo como extra y encima es otra build sin ningún tipo de DLC. En este caso es una build con el lanzabilletes y el mosquete flintlock, así que voy a enseñarlo rápido y así no molesta el vídeo, que ya suficientemente largo está siendo. Llevamos el mosquete flintlock exactamente igual que en la build anterior y en toda la build va a ser exactamente igual, con la bayoneta y con la mejora de reservas. Y llevamos el lanzabilletes con la mejora de reservas, como estáis viendo aquí, ¿vale? En este caso, más cositas que tenemos que tener en cuenta. Protección corporal, llevamos chaleco antibalas pesado, igual que la primera build. De hecho, llevamos el mismo talento. Copycat Biker 111116, por las mismas razones que he explicado en la anterior build. También tenemos botiquín de primeros auxilios y llevamos de desplegable secundario bolsa de munición. He de decir que esta build está muy bien para distancias cortas y medias. A largas distancias esta build no renta. No llevéis esta build en mapas como Hit Street. Ya sabéis cuáles son los mapas de larga distancia. God Simulator en cierta parte. Intentar no llevar esta build en ese tipo de mapas, en mapas de larga distancia, porque vais a comeros un nepe muy grande. ¿Por qué? Porque los snipers... no llegáis a los snipers. O sea, lo único que podéis llegar es con el flintlock. Ya está. No hay ninguna otra forma, ¿vale? En este caso llevamos el lanzabilletes, el flintlock. Llevamos en este caso de arrojadiza la granada aturdidora, de cuerpo a cuerpo los nudillos de acero eléctricos, de talento pues ya lo he enseñado, Copycat Biker. Y llevamos habilidades médico combatiente básico, urgencia médica básico, analgésico en Ace, estimulante en Ace, inspiración en Ace. También decir, el lanzabilletes gasta dinero de la cuenta del extranjero, así que realmente no gasta mucho, pero si no os sobra dinero del extranjero o estáis ahorrando para infamia o algo así, no os recomiendo que tampoco llevéis esta build. Pero, de verdad, si tenéis dinero de sobra o realmente tenéis un dinero, realmente no gasta mucho, creerme, os puede llegar a rentar bastante. Sobre todo, salís ganando normalmente en los mapas. O sea, lo que perdéis lo ganáis si completáis el mapa, así que no os preocupéis por ello, ¿vale? Llevamos también Amistad Fuerza básico, Dominador en Ace, Joker en básico, Cómplices en Ace, Secuestrador en Ace. Llevamos, pues en este caso, 2 convertidos con Secuestrador, muy importante tenerlo en cuenta. Pulso Firme básico, llevamos en Matón Resiliencia básico, Intransigente básico, Transportador básico, Implacable básico. Y aquí llevamos Carroñero en Ace para llevar un poquito más de munición y Lluvia de Bala en Ace para tener más munición y, de hecho, para tener esos 20 segundos de munición infinita cada vez que pillemos munición de nuestra bolsa de munición. ¿Por qué llevamos bolsa de munición y por qué llevamos 2 desplegables y tal? Porque he notado que el lanzabilletes a larga duración es un arma que pierde bastante munición y a la larga me he quedado sin munición. Entonces he dicho, vale, pues ¿cómo podemos suplir esto? Pues de esta forma. Y ya está. Y de esta forma no vais a tener ningún problema con la munición. En todólogo, bueno, llevamos en técnico todólogo en Ace con esta configuración de aquí para poder llevar los 2 desplegables. Y por cierto, los desplegables se cambian con la X. Mucha gente me lo ha preguntado, sorprendentemente. En pantalla llevamos lo típico, velocista básico, corredor básico, segundas oportunidades en básico, instrucciones ópticas en básico, el profesional en Ace, HBT en Ace, ataque y sorpresa básico y en fugitivo llevamos 9 vidas en Ace. Ya estaría la build, os voy a enseñar rapidísimamente cómo funciona el tema de cómo mata el lanzabilletes. Vais a verlo ya que no he preparado gameplay y quiero subir el vídeo hoy, así que si queréis que suba el vídeo hoy pues... necesito grabarlo así, no voy a tener gameplay, pero creerme que esta build funciona bastante bien. De hecho es más o menos la que llevo cuando hago lo de subir infamia, lo de subir nivel rápido. Y fijaros cómo mata a un heavy de rápido esta mierda. Es absurdo. Fijaros cómo mata a los escudos, que por cierto no hace falta que lleven ningún tipo de habilidad. Los mata automáticamente. Los snipers, bueno, este es el problema, pero bueno, obviamente un sniper lo va a reventar. Aquí tenemos un taser. Ya estáis viendo, es que derrite todo. Fijaros, un clocker también. Es que lo derrite todo, de verdad. Un médico. Lo derrite todo. Su problema, que mirad lo que gasta. Pero estamos en máxima dificultad, desolación one down. Mirad lo que gasta en matar a un bulldozer. Es absurdo. O sea, gastas un montonazo. Pero para ello tenemos la flintlock. Y ya está. Y te olvidas del problema. Así que, amigos y amigas, aquí os dejo la build. Espero que la disfrutéis mucho. Y vamos con la siguiente build, que bueno, ha sido una build extra. Así que para vosotros, jugadores. Bienvenidos a la segunda build. Bienvenidos a la build para la gente que tiene todo tipo de DLCs. O que tiene la mayoría de los DLCs. O que tiene estos DLCs que voy a decir yo, ¿vale? En este caso, esta es una build, considero yo, mejor que el
mejor que las otras dos, es la que mejor me ha funcionado, pero simplemente porque esta secundaria es una maldita barbaridad. Para mí es de mis secundarias favoritas y en temas de daño, estadísticas y tal, es una jodida barbaridad la Cayenne 21 Tactical. Para mí es de las mejores secundarias, o por lo menos mi favorita, mi secundaria favorita de todo el juego, aunque no la uso mucho porque considero que está rotísima. Llevamos de la Flintlock Freddy, está igual modificada que antes. Llevamos de secundaria la Cayenne Tactical, modificado con el cañón de precisión MG8. Llevamos boquilla supesor de Picker de Better para aprovechar los silenciadores, que sabéis que están rontísimos. Mejora de precisión. Llevamos en este caso LED más láser de accesorio, ya que no nos importa la visibilidad. En ninguna de las builds nos va a importar la visibilidad, así que no pasa nada. En empuñadura llevamos en este caso ningún tipo de empuñadura, ya que de por sí llegamos haciendo estabilidad 100 de precisión, con lo cual no es necesario llevar ningún tipo de empuñadura, así que no lo llevéis, sinceramente. En mi caso, es que no hace falta, de verdad, no hace falta. En mira llevamos en este caso la mira Speculator. Llevamos en este caso también, pues nada más. La culata aún no es necesaria porque realmente no nos hace falta la visibilidad, así que ya estaría. Esta es la Cayenne 21. Llevamos en este caso de nuevo chaleco antibalas pesado, ¿vale? Como chaleco. Llevamos en este caso de nuevo botiquines de primeros auxilios, en este caso de cuerpo a cuerpo bastón eléctrico buzzer, arrojadiza, granada aturdidora, y esta es otra build con imitador, copycat. Llevamos en este caso imitador expresidente con 111113, que es básicamente copycat expresidente. Exactamente lo mismo que he comentado en la build anterior, con las ventajas que tiene llevar expresidente con el mosquete, pues exactamente igual, solo que con una secundaria que considero que es bastante mejor, sobre todo en estadísticas, ¿vale? Y llevamos habilidades, unas bastante parecidas consideraría, aunque en este caso no llevamos secuestrador en Ace, sino que nos centramos mucho más en el agro para llevar un poquito menos de daño, que sí que he notado un poquito en la primera build que me hacen un poquito más de agro, y es por eso que llevando dos convertidos pues tenemos un poquito menos de agro, y yo por lo menos lo noto un poquito. Si queréis podéis cambiar esto y llevarlo a secuestrador en Ace como llevamos en la primera build, pero yo en mi caso me ha ido muy bien, ya digo, es la build con la que mejor me ha ido de las tres. Y bueno, es entendible porque los DLCs también hacen bastante. En este caso llevamos, pues en este caso, médico combatiente básico, urgencia médica en Ace, estimulantes en Ace, inspiración en Ace, llevamos amistad forzada básico, Joker básico, dominador en Ace, cómplices en Ace, pulso firme básico. En matón llevamos lo típico, resiliencia básico, intransigente básico, dominio rápido Ace, exactamente igual que el anterior build, implacable básico, carroñero básico, lo más típico del mundo. Aquí lo típico, pericia del cuerpo humano, no voy a ni comentarlo. Y en este caso en fantasma llevamos velocista básico, corredor en básico, y en este caso pues llevamos de nuevo lo mismo para poder llegar a los críticos. Y en este caso yo sí llevo corredor con esta build porque realmente me sobraban 2 puntitos y he dicho, mira, pues vamos a intentar aprovecharlo un poco y lo llevamos de esta forma, pero realmente no es del todo necesario. Y en fugitivo llevamos por lo típico, 9 vidas en Ace. ¿Realmente qué podéis hacer? Quitar esto y hacer esto. ¿Podéis hacerlo? Sí. Yo en mi caso, a mí me ha funcionado bastante bien de esta forma y es por eso que yo no cambiaría como está, aunque ya digo, podéis hacerlo como vosotros queráis. En este caso vamos a pasar ya. Bueno, podéis hacer esto, que es literalmente hacer la misma build, ¿vale? Que es literalmente hacer esto y hacer esto y hacer esto, que es como lo estaba antes. Pero yo en mi caso me ha ido bien como estaba, así que yo lo he dejado así, ¿vale? Ahora sí que sí, os dejo con un poquito de gameplay y vamos con la tercera build, que es la build para los de Legacy Collection. Open the door. What the fuck you want? You wanna see my blood, huh? Find Chavez to get the key. Believe me, you'll know who he is when you see him. Good. Now open the red door. Set up the buzzsaws. 2 on the sides of the panic room and 2 on the floor below. Time to cut out this baby. Place the sauce.
kit. Let him have it. First aid kit here! Back up! Medic, took care of the shield! Sleep tight! Fine, medic! Got the fucking shield! Watch the shield! Bien amigos, última build y en este caso cambiamos un poquito, pasamos con Estoico, un talento que sinceramente funciona muy bien con armas de alta visibilidad, ya que, bueno, Estoico es un talento que sinceramente funciona bastante bien con gente novata, te enseña bastante, sobre todo a utilizar tu arrojadiza en los momentos oportunos. Llevamos en este caso la Flintlock de principal, no voy a decirlo, llevamos mismas modificaciones, exactamente las mismas modificaciones. De secundaria llevamos la tan mítica y la tan rota Mark X, 59 de daño, pero 1000 de cadencia, con 80 de precisión, 100 de estabilidad, 160 de reserva, 63 de capacidad. ¿Y por qué esta no ha sido la arma para los sin DLC? Porque yo considero que la Mark X es mejor que la para, pero la Mark X sin cargador rápido, sobre todo si la vas a usar para todo, no considero que esté tan bien. Y es por eso que he decidido tirar a por la para y dejar la Mark X con cargador rápido para esta build. En este caso llevamos boquilla supresor de Bigger the Better, mejora de precisión. Llevamos en este caso adicional guardamanos con Riel, o Riel sería, ¿no? Accesorio LED más láser. De mecanismos no llevamos al armazón especial casero porque no hace nada, es solamente visual. Cargadores de estación rápida, que esto es lo más importante, sobre todo con la Mark X. Yo considero que la Mark X siempre tiene que llevar cargador de estación rápida. Aunque te puedes llegar a acostumbrar a no llevar cargador de estación rápida, considero que ese es 1,4 segundos de tiempo de recarga, es bastante importante. De mira, pues llevo la mira especulator, puedo llevar la que vosotros queráis. Y de culata, la culata esquelética, para poder llegar a esos 80 de precisión tan importantes. Y bueno, de protección corporal llevamos la armadura completa, pesadísima. Podéis, si queréis, llevar chalecas antibalas pesado y transformar un poquito la build para que os sobren un poquito de puntos. Yo en este caso he tenido que sacrificar un poco, pero sí que es verdad que en cierta parte, para gente novata, para gente que no es muy experta, por lo menos a mí me ha ido mucho mejor con el ICTV que con chaleco antibalas pesado. Yo, ¿vale? Podéis, si queréis, transformarlo para llevar chaleco antibalas pesado. Para mí, en mi opinión. De desplegables llevamos botiquines de primeros auxilios, obviamente, o sea, no llevar con Estoico botiquines de primeros auxilios es un suplicio, ¿vale? Cuerpo a cuerpo llevamos bastón eléctrico buzzer, de arrojadiza la petaca, obviamente, de talento Estoico, llevamos de habilidades estas de aquí, y sí que es verdad que a mí hay algo que me chirría mucho con Estoico y es no llevar doble Joker. Pero en este caso los puntos daban como daban y esto es lo que he hecho básicamente. Medio combatiente básico, urgencia médica básico, estimulantes en para poder llegar a los 14 packs, que es muy importante los packs con estoicos, muy importante. Amistad forzada básico, Joker en Ace, cómplices en Ace, secuestrador en Ace. Llevamos en este caso un Joker, no dos. Una pena, sinceramente a mí me encanta jugar estoico con 2 Joker por el tema del agro. Pero es lo que he podido conseguir. Llevamos de matón, resiliencia básico, intransigente en Ace, dominio rápido en Ace, a prueba de balas en Ace para llegar a la ICTV. Carroñero básico para llevar más rápido la munición. Pericia al cuerpo humano en Ace, exactamente igual. Pues si queréis prescindir de pericia al cuerpo humano en Ace si sabéis apuntar. Hay gente que sí sabe apuntar. En este caso yo os recomiendo que hagáis así. Y todo esto lo invirtáis en sobre todo hacer esto y si queréis algo así. En este caso yo soy malísimo apuntando, así que necesito pericia del cuerpo humano en Ace. Llevamos en este caso velocista y corredor en básico. Obviamente ahora sí con ICTV tienes que llevar corredor porque si no eres más lento que el diablo. Ya de por sí eres lento, imagínate. Llevamos en este caso segundas oportunidades en básico. Visores ópticas no lo llevamos. Y es que es lo que os digo. He tenido que quitar muchas cosas para poder llegar en visores ópticas. A quitar visores ópticas. Pero en este caso, si no os importa hacer así y llevar esto y esto como mínimo, y yo haría esto, ¿vale? Esto sería el cambio que yo haría. Por cierto, ya no hay más, ¿vale? Así que lo que os he enseñado antes sería la build con ICTV y esta sería el cambio si queréis llevar chaleco antibalas pesado, ¿vale? En este caso, yo diría que llevarais... Por cierto, esto iría así. Y yo diría que llevarais algo de este estilo. Lo considero, diría, bastante importante. Yo lo llevaría así, la verdad. En este caso, pues aquí podéis llevar, si queréis, aquí en analgésicos y aquí en experto en herramientas. Esta sería como la opción para la gente que quiera llevarlo sin ICTV. No sé cuál prefiero, la verdad.
no sé, hay gente que prefiere llevar... hay gente que prefiere llevar esto con doble Joker y solo llevar chaleco antibalas pesado o llevar ICTV, como vosotros queréis. Os he enseñado las dos formas. Igualmente, solo cambia las habilidades y la protección corporal. Todo lo demás es exactamente igual, llevando chaleco antibalas pesado o ICTV. Y os dejo con un poquito de gameplay y con el final del vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Recordad, like, suscribiros para apoyar el contenido. Y nos vemos en el próximo. Soy Dinax. Chao. Get fucking ready. Fuck off! Drop the gun! Someone get me a medic bag! Come on! This drill is fucking jammed! Come on, let's fix it! Here's a first aid! Come on, you need to restart the drill. Civilians are being rescued. Get on it, yeah? Use the civvies once they're dead. Build is down, baby! Sit on my dick, Cloaker! Don't move! Cloaker! Skittles have stopped the drill. Fucking medic went down!